Mi marido me abofeteó delante de su familia, alegando que él era el hombre de la casa. 5 minutos después, su familia le vio recoger sus cosas. El sonido de la palma de su mano contra mi mejilla resonó en el comedor, pero fue su sonrisa la que destrozó nuestro matrimonio. 5 minutos bastaron para meter en una maleta 5 años de ilusiones. Antes de empezar, quiero dedicar un momento a daros las gracias a cada uno de vosotros por formar parte de este increíble viaje. Si estás disfrutando de estas historias de empoderamiento, considera suscribirte. Es totalmente gratuito y nos ayuda a construir esta increíble comunidad. Empecemos. Siempre había sabido que este día llegaría, aunque nunca imaginé que se desarrollaría durante la preciosa cena asada de los domingos de su madre. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla, regalos de boda que había exhibido con orgullo durante 40 años de su propio matrimonio sumiso. No se me escapaba la ironía. James estaba allí de pie, 90 metros de arrogancia, con el pecho hinchado como un pavo real exhibiendo su dominio. Su padre asintió con aprobación, el mismo leve movimiento de cabeza que había visto innumerables veces cuando su hijo seguía sus pasos y mantenía a raya a su mujer. Los ojos de su madre se posaron en su plato, un comportamiento que había visto perfeccionar durante décadas de momentos similares. «Yo soy el hombre de esta casa», declaró James. Su voz llevaba ese tono familiar de superioridad que había envenenado lentamente nuestro matrimonio. «Y ya es hora de que recuerdes cuál es tu lugar». El escozor de mi mejilla no era nada comparado con el fuego que me quemaba el pecho. 5 años de sumisión calculada habían conducido a este momento. 5 años de documentar cada comentario controlador, cada decisión financiera, cada sutil manipulación. 5 años construyendo mi vía de escape, ladrillo a ladrillo, mientras interpretaba el papel de la perfecta esposa sumisa. Él no sabía que ya había retirado la mitad de nuestros ahorros comunes, legalmente, con pruebas documentadas de mis contribuciones. El apartamento independiente llevaba meses alquilado, amueblado poco a poco con compras en efectivo. Mi nueva oferta de trabajo estaba asegurada, empezaba la semana siguiente en una empresa al otro lado de la ciudad. Cada detalle había sido meticulosamente planeado, esperando solo este acto final de humillación pública para justificar su ejecución. «Tienes razón, James», dije en voz baja, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Eres el hombre de esta casa». Su sonrisa se ensanchó, la victoria brillaba en sus ojos. Su hermana, Caroline, se removió incómoda en su silla, mientras que su hermano, Michael, de repente encontró fascinantes sus patatas asadas. El baile familiar de la negación familiar estaba en pleno apogeo. Me levanté despacio, con la servilleta colocada deliberadamente junto a mi cena apenas tocada. «Por eso», continué, caminando hacia el armario del pasillo, «deberías tener esta casa toda para ti». Los murmullos confusos alrededor de la mesa aumentaron cuando saqué la maleta ya preparada que había plantado allí esa misma mañana. La cara de James empezó a transformarse, la sonrisa burlona fundiéndose en incertidumbre. «¿Qué crees que estás haciendo?», exigió, alzando la voz con cada palabra. «Mostrándote exactamente lo que se ha ganado el hombre de la casa», respondí, llevando la maleta a sus pies. «Dentro encontrarás ropa suficiente para una semana, tus artículos de aseo esenciales y copias de algunos documentos interesantes que he estado recopilando». Su padre empezó a levantarse, pero le hice callar con una mirada que contenía 5 años de rebeldía contenida. «Quizá quieras quedarte sentado para esta parte, Richard. También te concierne a ti». De mi bolso saqué un sobre grueso. Contiene registros de todas las transacciones de cuentas conjuntas en las que se desvió dinero a tu cuenta privada, James. Un patrón fascinante, la verdad, siempre después de liquidar mi bonificación trimestral. También hay documentación de los honorarios de consultoría pagados a la difunta empresa de tu padre. Evasión de impuestos creativa, debo decir. A los 2 hombres se les fue el color de la cara. A Eleanor le temblaron las manos al coger su vaso de agua, mientras que los ojos de Caroline se abrieron de par en par con una mezcla de horror y era admiración. «No puedes demostrar nada», espetó James, pero su voz carecía de convicción. «En realidad, sí puedo», repliqué. «Mi padre no solo me enseñó a ser una buena esposa, James. Primero me enseñó a ser una buena contable. Esas habilidades me resultaron muy útiles mientras construía mi caso durante los últimos 3 años». El silencio en la sala fue ensordecedor. 5 años de cuidadosa observación me habían enseñado exactamente dónde plantar cada puñal verbal.
La fachada perfectamente mantenida de superioridad familiar se estaba resquebrajando y, a través de esas grietas, empezaban a filtrarse décadas de verdades reprimidas. Tienes hasta mañana por la tarde para sacar el resto de tus pertenencias, declaré, sin vacilar en ningún momento. Después de eso, se cambiarán las cerraduras y se enviará la documentación a las autoridades pertinentes. A menos que, por supuesto, decida dificultarlo. Mientras me daba la vuelta para marcharme, la voz tranquila de Eleanor sorprendió a todos. «Sara, ¿a dónde irá?». Me detuve en la puerta, permitiéndome un pequeño momento de satisfacción. Tal vez pueda quedarse en la casa del hombre del que tanto aprendió. Después de todo, no es para eso la familia. Lo último que oí al salir fue el sonido de la madre de James que empezaba a llorar, no por la desgracia de su hijo, sospechaba, sino por los 30 años de su propio silencio que nunca podría recuperar. A veces, la fachada perfecta tiene que romperse para que emerja la verdadera fuerza. Mientras me alejaba de la casa que había sido mi prisión, me di cuenta de que la venganza no consistía solo en vengarse. Se trataba de recuperar el poder que siempre había sido tuyo. Mientras mi coche desaparecía al doblar la esquina de lo que solía ser nuestro hogar, el peso de lo que acababa de ocurrir me golpeó por fin. Me temblaron las manos en el volante y me detuve. La realidad de los últimos 30 minutos se abatió sobre mí como un maremoto. El escozor de la mejilla se había desvanecido, pero sentía la huella de su mano marcada en la piel, no como una marca de vergüenza, sino como el catalizador final que había estado esperando. En el espejo retrovisor, podía ver el ligero enrojecimiento en el lugar donde me había golpeado, una manifestación física de 5 años de guerra psicológica. La cena familiar había empezado como cualquier otra reunión de domingo. Eleanor había preparado su característico asado y había puesto la mesa con la precisión de una mujer que lleva décadas perfeccionando el arte de la interpretación doméstica. Yo había llegado pronto para ayudar, como era de esperar de una nuera obediente, y la había visto preocuparse por la colocación de cada tenedor y cuchillo. James ha estado bajo mucha presión en el trabajo últimamente, dijo mientras arreglábamos el centro de flores. Los hombres llevan cargas tan pesadas como proveedores. El mismo viejo guión, las mismas justificaciones que probablemente había utilizado para el comportamiento de su propio marido todos estos años. El punto de ruptura no había llegado con la bofetada, no. Se había gestado mucho antes de que su palma tocara mi mejilla. Fue la forma en que criticó mi elección de vino para la cena. Sinceramente, Sara, después de 5 años, aún no recuerdas que prefiero Cabernet con asado. El ligero movimiento de cabeza de su padre, el silencio incómodo alrededor de la mesa. Estaba en cómo me había interrumpido 3 veces cuando intenté compartir noticias sobre mi reciente proyecto en el trabajo. Cariño, estoy seguro de que nadie quiere oír hablar de hojas de cálculo durante la cena, había dicho, con su sonrisa condescendiente firmemente en su lugar, la misma sonrisa que había usado momentos antes de que su mano golpeara mi cara. La conversación había girado, como era inevitable, en torno a los papeles del hombre y la mujer en el matrimonio. Richard, el padre de James, había estado exponiendo la importancia de los valores tradicionales, y su voz tenía el peso de alguien que creía estar compartiendo verdades universales. El problema de los matrimonios modernos es que las mujeres han olvidado el orden natural de las cosas. Un hombre debe dirigir su hogar. Cometí el error de discrepar, educadamente, por supuesto, como me habían enseñado a hacer a lo largo de los años. En realidad, creo que la asociación y el respeto mutuo. El sonido de la mano de James golpeando la mesa había atravesado la habitación como un disparo. Basta ya, no permitiré que mi esposa contradiga a mi padre en mi propia casa. Fue entonces cuando ocurrió la bofetada que resonó en la habitación, la culminación de años de dignidad reprimida. Pero lo que siguió fue el verdadero punto de ruptura. Su sonrisa, la expresión satisfecha de un hombre que creía que por fin había puesto a su mujer en el lugar que le correspondía. La forma en que su familia se quedó helada, no horrorizada por su acción, sino anticipándose a mi esperada sumisión. Todos esperaban lágrimas, esperaban disculpas, esperaban el mismo patrón que habían presenciado y perpetuado durante generaciones. La mujer inclinando la cabeza, aceptando su corrección, quizás incluso disculpándose por provocar la acción de su marido. En lugar de eso, recibieron 5 minutos que harían añicos su jerarquía cuidadosamente construida. Ahora, sentado en mi coche a la vuelta de la esquina, saqué mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Caroline, la hermana de James. Un mensaje de texto.
no tenía ni idea de que estabas pasando por esto. ¿Necesitas algo? Mis manos habían dejado de temblar. En su lugar, se había apoderado de mí una calma constante, el tipo de calma que acompaña a la certeza absoluta. Pensé en la cara de Eleanor cuando salí, en la comprensión que se reflejaba en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, había roto algo más que mis propias cadenas esta noche. El punto de ruptura no era solo la bofetada, ni la sonrisa burlona, ni siquiera los años de sutil degradación. Se trataba del momento en que decidí transformar el dolor en poder, la humillación en acción y el silencio en fuerza. Arranqué de nuevo el coche y me dirigí a mi nuevo apartamento. En el maletero llevaba lo esencial que había ido trasladando poco a poco en los últimos meses: documentos importantes, fotos irreemplazables, las joyas de mi abuela. Todo lo demás era reemplazable. Todo lo demás no era más que atrecho en la obra que había estado representando. Mientras las luces de la calle parpadeaban junto a mi ventana, me toqué la mejilla por última vez. El escozor se había desvanecido por completo, pero su impacto repercutiría en todas nuestras vidas para siempre. A veces, hace falta llegar a un punto de ruptura para darse cuenta de que, en realidad, uno nunca ha estado roto, solo doblado en una forma que no era la suya. Las siguientes horas serían cruciales. Conocía a James lo suficiente como para predecir sus reacciones. Primero incredulidad, luego ira, después intentos desesperados por recuperar el control. Pero ya estaba harta de ser la actriz secundaria en su interpretación de la masculinidad. El punto de ruptura había destrozado algo más que nuestro matrimonio. Había hecho añicos los cimientos de su autoridad percibida. Y mientras entraba en el aparcamiento de mi nuevo edificio, me permití una pequeña sonrisa. El verdadero espectáculo acababa de empezar. Al introducir la llave en la puerta de mi nuevo apartamento, los recuerdos de los últimos 3 años de meticulosa planificación inundaron mi mente. No se trataba solo de un plan de huida, sino de una elaborada partida de ajedrez en la que cada movimiento había sido calculado, cada sacrificio medido y cada pieza colocada con precisión quirúrgica. Entré en el modesto espacio amueblado, tan diferente de la opulenta casa que acababa de dejar. Todos los muebles eran míos, comprados pieza a pieza con dinero retirado en pequeñas cantidades a lo largo de meses. Cada objeto representaba un paso hacia la libertad, un acto silencioso de rebelión contra el control que James ejercía sobre nuestras finanzas. Abrí el portátil y accedí a la cuenta de correo electrónico secreta que había creado hacía años. Dentro había carpetas con pruebas, meticulosamente organizadas y con copias de seguridad en varias nubes seguras. Las hojeé ahora, recordando cómo había encajado cada pieza. Año 1. Los primeros indicios fueron sutiles. La insistencia de James en tomar decisiones financieras conjuntas que en realidad eran solo suyas. La forma en que el dinero desaparecía de nuestras cuentas y se iba a sus inversiones privadas. Entonces empecé a documentarlo todo, a crear hojas de cálculo que registraban cada transacción sospechosa, cada manipulación financiera. Ser contable tenía sus ventajas. Sabía exactamente dónde buscar y qué registrar. Mis dedos recorrieron una carpeta llamada Finanzas Familiares. En su interior había registros de la trama de blanqueo de dinero entre James y su padre, honorarios de consultoría pagados a una empresa desaparecida, evasión fiscal cuidadosamente disfrazada de pérdidas empresariales. Lo descubrí por casualidad mientras organizaba nuestras declaraciones de la renta, pero se había convertido en la piedra angular de mi ventaja. Segundo año. Empezó la documentación psicológica. Empecé a guardar grabaciones de audio de nuestras conversaciones, sobre todo cuando había bebido demasiado y se le caía la máscara. El abuso verbal, la gasificación, todo cuidadosamente sellado y archivado. También había vídeos, reuniones familiares aparentemente inocentes en las que su comportamiento controlador se ponía de manifiesto, aunque lo bastante sutil como para que la mayoría no se diera cuenta a menos que supiera qué buscar. Abrí otra carpeta que contenía correos electrónicos de mi terapeuta, en los que se documentaban las sesiones en las que había hablado del abuso emocional. Había sido fundamental para ayudarme a mantener la cordura mientras construía mi caso, enseñándome técnicas para parecer obediente mientras reforzaba en secreto mi determinación. Año 3. Comenzaron los preparativos físicos. Empecé a acumular dinero en efectivo, nunca más del que faltaba en nuestras cuentas. Abrí una cuenta bancaria aparte con la dirección de mi oficina para la correspondencia. Cada gratificación que ganaba se dividía. La mitad iba a nuestra cuenta común, como era de esperar,
y la otra mitad se desviaba en secreto a mi fondo de evasión. Repasé las fotos de los moratones, no de los malos tratos físicos, sino de los accidentes que ocurrían cuando James se enfadaba. Una puerta empujada por aquí, un brazo agarrado por allá. Todo fotografiado, fechado y atestiguado por mi médico, construyendo un patrón que no podía descartarse como coincidencia. La carpeta más importante contenía las grabaciones de las confesiones de su padre, borracho, en reuniones familiares. Richard, tan orgulloso de su perspicacia para los negocios, no tenía ni idea de que sus fanfarronadas sobre estrategias fiscales estaban siendo cuidadosamente documentadas. La grabación de las pasadas Navidades era especialmente condenatoria. Su detallada explicación de cómo enseñó a James a gestionar las cuentas de la empresa sería especialmente interesante para Hacienda. Me levanté del portátil, me dirigí a la cocina y me serví una copa de vino, no el Cabernet preferido de James, sino mi Pinot Noir favorito que nunca me habían dejado comprar. No se me escapaba la ironía de que, mientras James pensaba que controlaba todos los aspectos de nuestras vidas, yo había estado construyendo en silencio un arsenal que podría destruirlo. Mi teléfono volvió a sonar. Más mensajes de su familia. Abrí el mensaje de Caroline. Mamá está histérica. Papá amenaza con emprender acciones legales. Seguro que quieres hacerlo. Sonreí, recordando la expresión de Richard cuando le mencioné los honorarios de consultoría. Sabía tan bien como yo que una acción legal solo sacaría a la luz sus fechorías financieras cuidadosamente ocultas. Sus amenazas eran tan vacías como su superioridad moral. Abriendo mi diario, el verdadero, no el señuelo que había dejado para que James lo encontrara, empecé a escribir sobre los acontecimientos de hoy. Este diario, junto con los anteriores, documentaba cada paso de mi preparación, cada momento de claridad que me había llevado al enfrentamiento de esta noche. No se trataba solo de anotaciones en un diario, sino del testimonio de años de resistencia silenciosa. El reloj marcó la medianoche y me di cuenta de que llevaba horas allí sentada, rodeada de las pruebas de mi paciente venganza. Mañana, James probablemente intentaría acceder a nuestras cuentas conjuntas, solo para descubrir que yo ya había retirado mi parte legal. Llamaría a su abogado, solo para darse cuenta de que cualquier acción legal desencadenaría la publicación de documentos que no podía permitirse que salieran a la luz. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana para contemplar las luces de la ciudad. 3 años de preparación habían culminado en 5 minutos de ejecución perfecta. 3 años jugando a ser la esposa sumisa mientras construía el caso que acabaría liberándome. Lo más difícil no había sido reunir las pruebas ni preparar el plan de fuga. Lo más difícil había sido mantener la fachada. Sonreír en las cenas familiares mientras grababa sus conversaciones incriminatorias, interpretar a la esposa obediente mientras documentaba cada transacción financiera, fingir no ver las sutiles señales de advertencia mientras fotografiaba y salía con todos ellos. Pero la paciencia, como suele decirse, es una virtud, y la venganza, cuando se sirve fría tras años de cuidadosa preparación, sabe aún más dulce por la espera. La mañana siguiente a mi huida trajo exactamente lo que había previsto: caos. A las 7 de la mañana, mi teléfono estaba inundado de mensajes, llamadas perdidas y mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Los miraba mientras tomaba mi café matutino, sintiéndome extrañamente ajena a la tormenta que había desatado. Sara, estás siendo irracional. Ven a casa y hablaremos de esto como adultos. James, 6:15 de la mañana. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia? Richard, 7:15 de la mañana. Por favor, cariño, no hagamos esto más grande de lo necesario. Eleanor, 7 de la mañana. La calculada respuesta que había preparado ya estaba en marcha. Mi abogada, Patricia Chin, había sido informada hacía meses y estaba preparada. Exactamente a las 8 de la mañana, como estaba previsto, empezó a enviar una serie de correos electrónicos cuidadosamente elaborados. El primero iba dirigido al bufete de abogados de James, detallando las discrepancias financieras que yo había descubierto. El segundo a los socios comerciales de su padre, insinuando irregularidades en sus acuerdos de consultoría. Repetí en mi mente la escena de ayer, esos 5 minutos cruciales después de la bofetada. El modo en que mantuve la compostura mientras recuperaba su maleta. La precisión con la que presenté las pruebas. La forma calculada en que había revelado lo suficiente para mostrarles que tenía todas las cartas sin exponer toda mi mano. El timbre sonó a las 9 de la mañana. A través de la mirilla, vi a James,
con un aspecto desaliñado, tan distinto de su pulida fachada habitual. Tenía la corbata torcida y el pelo despeinado. El hombre que siempre había insistido en una presentación perfecta se estaba deshaciendo, tal y como yo había predicho. «Sara», llamó a través de la puerta, «esto es ridículo». «Abre la puerta». Pulsé el botón de grabación de mi teléfono, otro hábito nacido de años de preparación. «James, aléjate de la puerta. Cualquier intento de forzar la entrada será denunciado a las autoridades. No puedes hacerme esto. Soy tu marido». ¿El hombre que me abofeteó delante de su familia? ¿Ese marido? Mi voz se mantuvo firme, controlada. «Las cámaras de seguridad de este edificio lo están grabando todo, James. Tú eliges cómo quieres que se vea esto en el proceso de divorcio». Le oí golpear la pared. Otra respuesta previsible. James siempre había recurrido a muestras de agresión física cuando se sentía impotente. La diferencia era que esta vez solo reforzaría mi caso. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Caroline. «Está en tu apartamento». Papá está furioso. Acaba de recibir una llamada de su mayor cliente haciendo preguntas sobre los honorarios de consultoría. Todo estaba encajando. Las fichas de dominó que había colocado cuidadosamente durante años estaban cayendo exactamente según lo planeado. El desesperado despliegue de James en mi puerta, los clientes de Richard haciendo preguntas, las frenéticas llamadas de Eleanor. Todo demostraba que mi calculada respuesta estaba dando en el blanco con precisión. A través de la puerta, oí la respiración de James, cargada de frustración. «Han cambiado las contraseñas», dijo, bajando la voz hasta un susurro amenazador. «No puedes acceder a ninguna de nuestras cuentas». Me permití una pequeña sonrisa. «Comprueba tu correo electrónico, James. Puede que tu padre también quiera verlo». Mi abogado acababa de enviar la documentación que mostraba los nuevos acuerdos contables. Todas las cuentas conjuntas se habían dividido legalmente, y mi parte se había transferido minutos antes de que yo saliera de casa ayer. El plan de evasión de impuestos entre padre e hijo, apenas velado, estaba expuesto con detalles claros e irrefutables. «No tenías derecho», gritó con la voz entrecortada. «Tenía todo el derecho, igual que tú tenías derecho a ser el hombre de la casa». ¿Recuerdas? El guardia de seguridad al que había avisado antes apareció al final del pasillo. «¿Hay algún problema aquí, señora?» «El señor Crawford ya se iba», respondí, lo suficientemente alto como para que James oyera la advertencia en mi voz. Escuché sus pasos alejándose, seguidos por el tintineo del ascensor. A través de mi aplicación de seguridad, lo vi salir a toda prisa del edificio, tecleando números en su teléfono, probablemente para llamar a su padre. Al cabo de unos minutos, mi teléfono se iluminó con una llamada de Richard. Dejé que saltara el buzón de voz y puse el altavoz. «Sara, escúchame, sea lo que crees que estás haciendo, estás cometiendo un terrible error. Esta familia tiene conexiones que no puedes imaginar. Una palabra mía». Envié un mensaje en respuesta. «Una palabra mía a Hacienda, Richard. Tú eliges». La respuesta calculada no era solo acerca de las pruebas que había reunido o el momento de mi fuga. Se trataba de comprender sus patrones psicológicos, predecir sus reacciones y tener preparados contraataques para cada una de ellas. Cada amenaza que pudieran hacer ya había sido anticipada y neutralizada. Abrí el portátil y envié el último mensaje de mi calculada respuesta a Eleanor. Adjuntaba fotos que abarcaban todo nuestro matrimonio. Todas las cenas familiares en las que James me había menospreciado, todas las vacaciones en las que Richard había sermoneado sobre el lugar de la mujer, todos los momentos en los que ella se había sentado en silencio cómplice. La última foto era de ayer. Mi mejilla todavía roja por la bofetada de James. «A veces», escribí, «lo más fuerte que puede hacer una mujer es dejar de aceptar lo que le han enseñado a soportar». Mientras cerraba el portátil, me di cuenta de que esos 5 minutos de respuesta calculada habían logrado lo que 5 años de sumisión silenciosa nunca podrían. Al mostrarles exactamente en quién me había convertido, mientras ellos pensaban que me estaban doblegando, había destrozado no solo su control, sino toda su visión del mundo. El verdadero poder no residía en las pruebas que había reunido ni en las amenazas que podía proferir. Estaba en el momento en que se dieron cuenta de que la esposa sumisa que creían haber creado había estado orquestando su caída todo el tiempo. Aquella primera noche de verdadera libertad fue surrealista. Cuando por fin se me pasó la adrenalina de los enfrentamientos del día, me encontré de pie en mi nuevo dormitorio, rodeada de las piezas cuidadosamente seleccionadas de mi nueva vida. El silencio era diferente aquí,
no el silencio sofocante de caminar sobre cáscaras de huevo, sino la quietud pacífica de la soberanía. Mi teléfono por fin había dejado de sonar constantemente. El último mensaje que había recibido era de Eleanor. Un simple lo entiendo en respuesta a mi correo electrónico. El peso implícito de esas dos palabras flotaba en el espacio digital que nos separaba. Tal vez viera en mis acciones su propio potencial no realizado, los caminos no tomados en su propia vida. Los monos voladores comenzaron su asalto a la mañana siguiente. Primero llegaron los amigos comunes, cuyos mensajes eran una mezcla cuidadosamente orquestada de preocupación y culpabilización. James está destrozado. Sarah, ¿no podías haber manejado esto de otra manera? Piensa en su carrera, esto podría arruinarle. Todas las parejas tienen malas rachas. Estás tirando por la borda años de matrimonio por un error. También me había preparado para esto. Cada mensaje recibía la misma respuesta. Una foto de mi mejilla magullada, seguida de: ¿le darías este consejo a tu hija? El silencio que siguió fue revelador. Luego vino la presión familiar. Los primos, tíos y tías de James, personas que durante años habían sonreído benignamente ante su comportamiento controlador, de repente tenían opiniones muy firmes sobre mis acciones vengativas. Sus mensajes iban desde la manipulación emocional hasta las amenazas directas. Pero también ocurrió algo inesperado. El apoyo surgió de rincones insospechados. Caroline, la hermana de James, se presentó en mi apartamento con una botella de vino y lágrimas en los ojos. He visto cómo se convertía en nuestro padre durante años, confesó mientras nos sentábamos en mi nuevo sofá. Debería haber dicho algo, haber hecho algo. Ahora estás haciendo algo, respondí, sirviéndole otro vaso. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Michael, el hermano de James. La familia es un caos. Los abogados de papá están haciendo horas extras, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto. Algunas cosas necesitan romperse para reconstruirse. El aliado más sorprendente fue Emma, la joven sobrina de James. A sus 16 años, había iniciado un chat en grupo con sus primas, compartiendo la documentación que yo había guardado sobre el comportamiento de James como una lista de comprobación de señales de advertencia. La tía Sarah nos enseñó que no tenemos que aceptarlo como algo normal, escribió. La idea de que estas jóvenes aprendieran pronto a reconocer las señales de alarma me llenó de un orgullo feroz. Crear un nuevo sistema de apoyo significaba ser vulnerable de una forma que había olvidado. Me puse en contacto con viejos amigos que se habían alejado de mí durante mi matrimonio, esperando que me rechazaran, pero en su lugar encontré los brazos abiertos. Hemos estado esperando a que volvieras con nosotras, me dijo Lisa, mi compañera de la universidad, durante nuestro primer almuerzo de reencuentro. Sabíamos que la Sarah que amábamos seguía ahí, en alguna parte. Mi terapeuta, Ladra Martínez, me ayudó a navegar por el paisaje emocional de la libertad. Estás experimentando algo único, me explicó durante nuestra sesión. La mayoría de los supervivientes de abusos luchan con las secuelas de la huida. Tú te enfrentas a las secuelas de una liberación perfectamente ejecutada. Las emociones son diferentes, pero aún necesitan procesarse. Tenía razón, había culpa, no por haberme ido, sino por haber tenido éxito donde tantos otros no pudieron. Había miedo, ya no a James, sino a los efectos que mis acciones tendrían en generaciones de su familia. Y había dolor, no por el matrimonio que había perdido, sino por los años que había pasado planeando en lugar de viviendo. El trabajo se convirtió en mi santuario. Allí ya había sentado las bases del éxito, destacando en silencio mientras mantenía la fachada de esposa corporativa desinteresada. Ahora, liberada de la obligación de restar importancia a mis logros, me lanzaba a los proyectos con renovado vigor. Mi jefa, Sarah Chin, me llevó a su despacho una semana después de que ocurriera todo. Siempre supe que te estabas conteniendo, me dijo, deslizando una carpeta por su mesa. Tenemos una vacante para jefe de departamento. La entrevista es tuya si quieres. El puesto supondría un importante aumento de sueldo y, lo que es más importante, la oportunidad de ser mentora de otras mujeres del bufete. No se me escapaba la ironía. Mientras la carrera de James implosionaba bajo el peso de las fechorías financieras expuestas, la mía se disparaba. Cada día traía nuevos retos, pero también nuevas victorias. Aprendí a dormir en medio de la cama, a elegir restaurantes basándome únicamente en mis preferencias, a reír sin comprobar si mi alegría era apropiada para la situación. Pequeñas libertades que me parecieron enormes después de años de limitaciones. El cambio más profundo se produjo en mi reflejo.
La mujer del espejo estaba más erguida, sonreía con más libertad, me miraba con ojos claros que ya no llevaban la sombra del cálculo constante. Ya no solo sobrevivía, sino que florecía. Una noche, 2 semanas después de mi huida, recibí un correo electrónico inesperado de Eleanor. Hoy he pedido el divorcio. Richard aún no lo sabe. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Quedamos para tomar un café. Cuando le respondí aceptando su invitación, me di cuenta de que las secuelas de mi calculada venganza se habían convertido en algo más significativo que un castigo. Se había convertido en un faro que iluminaba el camino hacia la libertad de otras personas atrapadas en los mismos patrones. La mujer que había sido abofeteada en una cena familiar había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, no por la venganza que había llevado a cabo, sino por la libertad que había reclamado. Las secuelas no consistían solo en sobrevivir a la explosión que yo había provocado. Se trataba de construir algo hermoso a partir de las cenizas. La cafetería donde conocí a Eleanor era territorio neutral, lejos de nuestros lugares habituales. Parecía más pequeña, sin la presencia dominante de Richard a su lado. Le temblaban ligeramente las manos mientras removía su café con leche. El anillo de diamantes que había llevado durante 40 años brillaba por su ausencia. Richard recibió los papeles del divorcio esta mañana, dijo en voz baja. Se los tiró a su abogado y exigió que se pelearan, igual que hizo James con los tuyos. Las consecuencias sociales habían empezado a extenderse por nuestros círculos como un reguero de pólvora. La imagen cuidadosamente construida del exitoso dúo empresarial padre-hijo se estaba desmoronando. Su afiliación al club de campo había sido suspendida discretamente, a la espera de que se investigaran sus negocios financieros. De repente, sus antiguos amigos no recordaban sus números de teléfono. Llamó el comité de damas auxiliares, continuó Eleanor, con una pizca de amarga diversión en la voz. Pensaron que era mejor que dejara de organizar la gala benéfica anual. 40 años organizando mesas a la perfección y ahora soy un lastre. La verdad estaba deshaciendo su tejido social, hilo a hilo. El bufete de abogados de James lo había puesto en excedencia indefinida mientras llevaban a cabo su propia investigación sobre las irregularidades financieras que yo había sacado a la luz. Los socios de su padre habían solicitado una auditoría externa. Su reino cuidadosamente construido se derrumbaba bajo el peso de las mentiras expuestas. Caroline me llamó más tarde ese mismo día, con voz emocionada. Sara, no te vas a creer lo que ha pasado hoy en la oficina de papá. El FBI se presentó con órdenes judiciales, algo sobre honorarios de consultoría sospechosos y evasión de impuestos. La mujer de Michael lo publicó todo en Facebook antes de que nadie pudiera detenerla. Las redes sociales se habían convertido en el campo de batalla donde las reputaciones vivían y morían. Las capturas de pantalla de los mensajes amenazadores que James me envió circularon entre nuestros amigos comunes. Sus anteriores novias empezaron a compartir sus propias historias de comportamiento controlador. La imagen perfectamente cuidada que había mantenido estaba siendo destrozada por el poder colectivo de las experiencias compartidas. Los miembros del club de campo, esos pilares de la sociedad que habían hecho la vista gorda ante el comportamiento de James durante años, se enfrentaban ahora a su propio ajuste de cuentas. Las esposas que me habían visto sufrir en silencio se veían obligadas a enfrentarse a su complicidad. Los maridos que habían admirado los valores tradicionales de James descubrían que sus mujeres estaban abriendo cuentas bancarias separadas. Margaret Wilson me llamó hoy, le dije a mi terapeuta durante nuestra sesión. ¿Te acuerdas de ella? La que me dijo que tenía suerte de tener un marido con tanta fuerza de voluntad. Quería saber si mi abogado se reuniría con su hija. El efecto dominó fue innegable. Las mujeres jóvenes de nuestro círculo social examinaban sus relaciones con nuevos ojos. Los hombres veían cuestionada su misoginia ocasional allí donde antes era aceptada. Las cómodas suposiciones de los roles de género que habían amortiguado nuestro conjunto social estaban siendo despojadas. Los intentos de James por mantener el control eran cada vez más desesperados. Aparecía en los actos sociales sin invitación, intentando contar su versión de los hechos, pero las pruebas que había reunido eran más elocuentes que sus protestas. La grabación en la que alardeaba de ocultar activos a mujercitas que no entienden de negocios resultó especialmente dañina cuando se reprodujo en una reunión de socios. La reputación de Richard se desmoronó aún más rápido. Su red de antiguos socios, antaño tan poderosa, resultó sorprendentemente frágil cuando se enfrentó a una investigación federal.
Sus antiguos socios no pudieron distanciarse lo bastante rápido. El hombre que se enorgullecía de ser un pilar de la comunidad estaba viendo cómo ésta le daba la espalda. El círculo social de Eleanor se dividió drásticamente. Algunos amigos, atrapados en matrimonios similares, se unieron a ella con una ferocidad inesperada. Otros, empeñados en mantener el statu quo, la trataron como si fuera contagiosa. El club de lectura femenino que había organizado durante 20 años encontró de repente un nuevo lugar. Pero la transformación más fascinante se produjo en Internet. Un grupo local de apoyo a las mujeres había recogido mi historia, anonimizando los detalles pero compartiendo las estrategias que había utilizado para documentar el abuso y planear mi huida. Mi metódica forma de liberarme se convirtió en un modelo para otras. «Has empezado algo», me dijo Caroline durante la cena. El anuncio del divorcio de mamá animó a su amiga Patricia. Dejó a David la semana pasada, se lo llevó todo. Aprendió de tu ejemplo. Lo documentó todo, lo planeó todo y se marchó un día mientras él estaba en el trabajo. La tormenta de las redes sociales alcanzó su punto álgido cuando James cometió su último error. Borracho y furioso, publicó en LinkedIn una larga perorata sobre esposas desagradecidas y valores familiares. Por la mañana, su bufete ya había visto suficiente. El despido se debió a un comportamiento impropio de los valores del bufete. La respuesta de su padre fue igualmente autodestructiva. Los intentos de Richard de salir de la situación con amenazas no hicieron más que ahondar el agujero. Sus amigos del club de golf, antes tan impresionados por su perspicacia empresarial, ahora evitaban el contacto visual en los pasillos. El emperador no tenía ropa, y todos pudieron admitir por fin que lo habían visto desde el principio. El momento más impactante se produjo durante un acto benéfico al que asistí con mi nuevo título de jefe de departamento. Eleanor estaba allí, era su primera aparición pública desde que solicitó el divorcio. Los susurros la siguieron hasta que llegó a mi mesa. Sin dudarlo, me levanté y la abracé, lo bastante alto como para que todos la oyeran. Te he guardado un sitio aquí, a mi lado. El mensaje era claro, el viejo orden social, construido sobre verdades reprimidas y silencio forzado, se desmoronaba. En su lugar, estaba surgiendo algo nuevo. Una comunidad de mujeres que habían encontrado su voz, hombres que elegían ser aliados en lugar de opresores, y una conciencia social que ya no podía comprarse con donaciones benéficas y membresías en clubes de campo. A medida que la primavera florecía en la ciudad, también lo hacía mi nueva vida. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica cena dominical, y la mujer que había abandonado su matrimonio se había transformado en alguien a quien ni siquiera ella reconocía del todo. Más fuerte, más vibrante, sin las limitaciones de las expectativas de los demás. Mi ascenso a jefe de departamento vino acompañado de un despacho con vistas al perfil de la ciudad. La vista me recordaba a diario lo lejos que había llegado de las cenizas de mi vida anterior. Las paredes, antes desnudas, mostraban ahora mis certificaciones y premios profesionales, logros que antes me había visto obligada a minimizar para no ensombrecer el ego de James. Has revolucionado por completo el departamento, comentó Sarah Chin, mi jefa, durante nuestra revisión trimestral. El programa de mentores que has puesto en marcha para las contables junior es exactamente lo que necesitábamos. El consejo está impresionado. El programa había sido el proyecto de mi pasión, nacido de mi propia experiencia. Reconocer el abuso financiero se convirtió en un módulo de formación obligatorio, que enseñaba a los jóvenes profesionales a detectar las señales de advertencia que yo había aprendido a documentar. La respuesta fue abrumadora. 3 empleados ya habían abandonado relaciones abusivas tras asistir a las sesiones. La terapia con la DRA. Martínez pasó de la gestión de crisis al crecimiento personal. Ya no te limitas a sobrevivir, observó durante una sesión. Estás prosperando. Hablemos de lo que eso significa para tu futuro. La palabra futuro ya no tenía el peso del miedo que tenía antes. Mi agenda se llenó de actividades a las que me había negado durante mi matrimonio. Clases de arte, baile de salsa, viajes de fin de semana con amigos que había reencontrado. Cada nueva experiencia era como recuperar una parte de mí misma que había estado encerrada. La curación no fue solo profesional y emocional, sino también física. Mi cuerpo empezó a recordar sus propios ritmos, libre de la tensión constante de anticiparse a las críticas. Empecé a tomar clases de yoga y sentí cómo mi columna se enderezaba y fortalecía con cada sesión. La mujer de mi espejo era más alta, sonreía con más soltura, se sentía más segura de sí misma por dentro que por fuera.
La transformación de Eleanor fue paralela a la mía. Una vez finalizado su divorcio, se matriculó en la universidad, cumpliendo un sueño que Richard había descartado hacía décadas. Nos reuníamos semanalmente para tomar café, compartir pequeñas victorias y apoyarnos mutuamente en los días difíciles. Encontré mis viejos materiales de arte en el desván, me dijo una tarde, con los ojos brillantes de emoción. Richard odiaba mi pintura, decía que era una pérdida de tiempo. Voy a convertir su estudio en mi taller. La ascensión del ave fénix no era solo un logro personal. También se trataba de ayudar a otros a desplegar sus alas. Empecé a dar charlas en centros de acogida de mujeres, compartiendo mi historia y los pasos prácticos que había dado para escapar. Mi metódico proceso de documentación se convirtió en una plantilla compartida a través de redes de apoyo y grupos de defensa. Caroline se unió a mí en estas sesiones, añadiendo su perspectiva como alguien que había crecido en un hogar de mujeres controladas. Juntas desarrollamos un taller llamado Romper el Ciclo, que ayuda a otras personas a reconocer y responder a los patrones de abuso financiero y emocional. ¿Sabes lo que es irónico?, dijo Caroline después de una sesión especialmente intensa. James y papá siempre predicaban sobre el legado familiar. Este es nuestro verdadero legado: ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. El crecimiento personal se extendió a mis relaciones con los hombres. Las citas me parecían un concepto extraño después de años de matrimonio controlado, pero poco a poco empecé a confiar de nuevo en mi juicio. Aprendí a reconocer el respeto genuino, a apreciar a los hombres que celebraban mi éxito en lugar de reprimirlo. Mi primera cita tras el divorcio fue con un colega de otra empresa, un hombre tranquilo y reflexivo que escuchaba más que hablaba. Cuando me preguntó por mis objetivos profesionales y realmente esperó la respuesta, me di cuenta de lo bajas que habían sido mis expectativas hasta entonces. Lo más inesperado fue perdonarme a mí misma. No por haberme marchado nunca había dudado de esa decisión, sino por los años que había pasado planificando en lugar de viviendo. El doctor Martínez me ayudó a ver esos años de otra manera. No fueron años perdidos, me explicó. Eran tu fase capullo. Cada momento de planificación, cada documento que conservabas, cada pequeño acto de resistencia secreta. Eran los hilos que utilizabas para tejer tus alas. La prueba definitiva de mi crecimiento llegó cuando James hizo un último intento de reconciliación. Apareció en mi despacho, humillado por su vida reducida y su reputación empañada. El antiguo James habría exigido, amenazado, controlado. Esta versión preguntó casi amablemente si podíamos hablar. He cambiado, afirmó, sentándose frente a mi mesa. Terapia, control de la ira. No soy el mismo hombre que aquel día en la cena. Lo estudié con calma, fijándome en el traje de diseño que ya no le quedaba bien, en el ligero temblor de sus manos. El hombre que antes parecía tan poderoso ahora parecía pequeño en mi despacho profesional, rodeado de pruebas de mi éxito. Creo que has cambiado, respondí con voz firme. Pero yo también, y esta versión de mí se merece algo más que una versión mejorada de ti. Mientras los guardias le escoltaban a la salida, sentí cómo se desprendían los últimos pedazos de mi antiguo yo. El ave fénix no vuelve a las cenizas de las que surgió, sino que remonta el vuelo, más fuerte por haber sobrevivido a las llamas. Aquella tarde, en el despacho de mi casa, quité por fin la última foto de mi matrimonio. En su lugar, colgué un cuadro que Eleanor había creado, un ave fénix en vuelo, con las alas desplegadas sobre el cielo del amanecer. Debajo había escrito: gracias por enseñarme a levantarme. Un año después de aquella fatídica cena dominical, me encontraba en el podio de la Conferencia Nacional para el Empoderamiento Financiero, preparándome para pronunciar el discurso de apertura. No se me escapaba la ironía. Mi experiencia en la documentación de abusos financieros había pasado de ser una estrategia de supervivencia a un reconocimiento profesional. Nuestro próximo orador, anunció el presentador, ha revolucionado la forma de entender y combatir el abuso financiero en las relaciones. Demos la bienvenida a Sarah Mitchell, autora de Silent Ladies, Liberarse del control financiero. Mi libro, nacido de la documentación detallada de mi propia experiencia, se había convertido en un éxito de ventas en las categorías de negocios y autoayuda. Cada capítulo era una guía cuidadosamente elaborada, que enseñaba a otros a reconocer y escapar de los patrones que yo había aprendido a documentar. Solo el anticipo superaba el sueldo anual de James. La dulce venganza no estaba en el éxito en sí, sino en la completa inversión de poder. James, que ahora trabajaba en un pequeño bufete de abogados de las afueras,
había intentado impedir la publicación del libro. Su carta de cese y desistimiento estaba enmarcada en mi despacho, como un recordatorio de lo lejos que había llegado de la mujer que una vez cedió a tales amenazas. Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió a mi intervención, apareció ante el micrófono una cara conocida. Eleanor, elegantemente vestida con una bata de artista salpicada de pintura, se mantuvo erguida mientras se dirigía al público. Como alguien que ha vivido 40 años en la oscuridad financiera, empezó diciendo oscuridad. Empezó, con voz clara y fuerte. ¿Cómo ayudamos a las mujeres a reconocer su valía antes de que tarden décadas en liberarse? El público no sabía que era mi ex-suegra. No sabían que su galería de arte, en la que se exponen obras de supervivientes de abusos domésticos, acababa de recibir una importante subvención. No sabían que los intentos de reconciliación de Richard se habían saldado con órdenes de alejamiento y humillación pública. Mi respuesta fue sencilla. Predicamos con el ejemplo. Les enseñamos que el éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria de su marido, sino por la fuerza de su propia determinación. La venganza se hacía más dulce con cada pequeña victoria. La nueva novia de James, que lo había buscado en Google antes de su tercera cita, encontró mi charla TED sobre cómo reconocer los comportamientos controladores. Terminó con él inmediatamente. Richard dejó de ser socio del club de campo cuando se hizo público el alcance de sus fraudes financieros. Pero la venganza más dulce llegó de forma inesperada. El centro de acogida de mujeres en el que trabajaba como voluntaria puso mi nombre a un programa de educación financiera. Antiguos clientes del bufete de James empezaron a solicitar mis servicios de consultoría para detectar activos ocultos en los divorcios. Mi metodología para documentar los malos tratos pasó a formar parte de la formación estándar de los asesores de violencia doméstica. Caroline llamó una noche con una noticia que me hizo reír a carcajadas. Papá intentó unirse al nuevo club de golf de Westbrook. Lo buscaron en Google y, de repente, ya no había socios. Pero, ¿adivinen qué? Acaban de invitar a mamá a exponer sus obras de arte en el salón principal. El periódico local publicó un reportaje sobre la transformación de Eleanor de esposa de un club de campo a célebre artista y defensora de la causa. Las fotos la mostraban en su estudio, rodeada de poderosas pinturas de mujeres liberándose de diversas ataduras. El periodista señaló que su exmarido no quiso hacer comentarios para el reportaje. James hizo un último intento de reafirmar el control. Se presentó en una firma de libros, esperando en la cola como cualquier otro asistente. Cuando llegó a mi mesa, colocó ante mí la foto de mi boda en lugar de mi libro. ¿Recuerdas cuando eras feliz?, preguntó, lo bastante alto como para que le oyeran los fans cercanos. Antes de convertirte en esto, recogí la foto y la estudié brevemente. La sonrisa de mi yo del pasado era perfecta, practicada, hueca. Mirando a James, vi lo que no había visto entonces. Un hombre pequeño desesperado por sentirse grande. ¿Quieres que te firme esto también?, pregunté agradablemente, destapando mi bolígrafo. Para James. Gracias por enseñarme que la mejor venganza es vivir bien. Le pongo fecha. Los susurros y las cámaras de los teléfonos que nos rodeaban me dijeron que este encuentro pronto sería viral. James se retiró, dejando atrás la foto. La añadí a mi material para conferencias. Una ayuda visual para reconocer la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara de supervivencia. La venganza final no fue la caída de James o la desgracia de Richard. Ni siquiera en mi propio éxito. Fue el efecto dominó del empoderamiento que se extendió por nuestros círculos sociales. Mujeres jóvenes que antes admiraban mi matrimonio perfecto ahora asistían a mis talleres sobre independencia financiera. Los hombres que habían emulado el comportamiento controlador de James se encontraron de repente solteros. Al final de mi discurso de apertura, hablé con acento agudo de una nueva iniciativa. Una fundación que concede subvenciones para ayudar a las mujeres a escapar de los abusos financieros. La primera beneficiaria se anunciaría el mes que viene en una gala que se celebraría en el mismo club de campo en el que James había tenido su corte. El éxito, dije al público, no consiste en vengarse. Se trata de liberarse y dejar la puerta abierta para que otros lo hagan. Cuando salí del escenario en medio de una gran ovación, mi teléfono recibió un mensaje de Eleanor. Acabo de vender mi serie de retratos hombres que serían reyes. ¿Adivina quién ha comprado la pieza central? El antiguo bufete de James. Lo van a colgar en su vestíbulo como compromiso con sus nuevas normas éticas. Sonreí, recordando el cuadro central de aquella serie. Un hombre en un trono de papel moneda,
con la corona deslizándose mientras pasaban a su lado mujeres con trajes de negocios, cuyas sombras se proyectaban más largas que su figura. A veces, la venganza más dulce es simplemente convertirte en todo lo que dijeron que no podías ser. 2 años después de aquella cena de domingo que me cambió la vida, me puse delante de un espejo de cuerpo entero y ajusté la placa con el nombre del director general en la puerta de mi nueva oficina. Ya no era solo jefa de departamento, sino directora general de mi propia empresa de consultoría financiera, especializada en ayudar a las mujeres a lograr la independencia económica. La victoria final no estuvo marcada por un solo momento, sino por la profunda comprensión de que ya no me definía en relación con James o con lo que había sucedido. La mujer que me miraba en el espejo no era una superviviente, ni una exesposa, ni siquiera una defensora de la independencia económica de las mujeres, aunque era todas esas cosas. Era simple y poderosamente ella misma. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Eleanor. Acabo de terminar mi última sesión de terapia. El terapeuta dice que estoy lista para escribir mi propio libro. Podrías escribir el prólogo. Su transformación había sido tan completa como la mía. La tímida mujer que había pasado décadas a la sombra de Richard era ahora propietaria de una de las galerías más respetadas de la ciudad, especializada en arteterapia y empoderamiento. Su historia se había entrelazado con la mía de forma inesperada, y ambas habíamos salido de un hogar opresivo para encontrar nuestros propios caminos. La última pieza de la victoria llegó en forma de invitación. La Asociación Nacional de Mujeres de Finanzas quería que dirigiera una mesa redonda sobre el abuso financiero doméstico. El tema no era inusual, había participado en docenas de paneles de este tipo, pero este era diferente. Entre los asistentes habría un grupo de estudiantes de Derecho del nuevo lugar de trabajo de James, que debían asistir como parte de su formación ética. ¿Seguro que quieres hacerlo?, me preguntó Caroline cuando se lo dije. No les debes nada. No se trata de deberles nada, le contesté. Se trata de mostrarles que el final de una historia puede ser el principio de otra mejor. El día de la mesa redonda, me puse el mismo vestido rojo que había llevado aquel fatídico domingo, no como recuerdo del dolor, sino como símbolo de lo lejos que había llegado. La bofetada que una vez me picó en la mejilla se había convertido en el catalizador de un movimiento que había ayudado a cientos de mujeres a encontrar su fuerza. James estaba allí, sentado en la última fila con sus alumnos. Había envejecido más de lo que cabría suponer por 2 años. Tenía el pelo gris en las sienes y una postura menos dominante. Nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando subí al escenario y, por primera vez, no sentí nada, ni rabia, ni miedo, ni satisfacción por su caída. Se había vuelto irrelevante para mi historia. Financial abuse, y vegan, isn't just about money. It's about power, control, and the systematic erosion of self-worth. But today, we're not here to talk about victimhood. We're here to talk about victory. As I shared my story, our story, I watched the faces in the audience. Young women taking notice with fierce determination, men shifting uncomfortably as they recognized their own behaviors, and, in the back row, James, witnessing the full flowering of the strength he tried so hard to suppress. After the panel, a young student approached me, glancing nervously over her shoulder at James. "I'm in a relationship," she whispered. "Everything you described, I never had words for it before." I handed her my card, watching her slip it quickly into her pocket. Another seed of freedom planted, another circle completing itself. That evening, I hosted a small dinner party in my penthouse apartment. Eleanor was there, showing off photos of her latest exhibition. Caroline shared news of her promotion to partner at her consulting firm. Even James' niece, Emma, now a law student herself, specializing in women's rights, joined us. Full circle, Eleanor mused, raising her glass. 2 years ago, a Sunday dinner tore us apart. Now, here we are, stronger for the breaking. The final victory wasn't in the material success, though that was sweet. It wasn't in the professional accolades or the lives we'd helped change. It was in the quiet certainty that we had become exactly who we were meant to be. Not in spite of our past but because we had chosen to transform it into fuel for growth. As my guests left that evening, I stood on my balcony, watching the city lights flicker like stars.
The woman who had on the planet her escape in secret now planned expansions of her enterprise in broad daylight. The voice that had been silenced now reached thousands. The hands that had on the trembled now held the reins of her own destiny with steady confidence. My phone buzzed one last time. A message from Dr. Martinez. Saw your panel today. Remember when you first came to me, planning your escape? Look at you now. This isn't just victory, Sarah. This is transcendence. He was right. The final victory wasn't about winning or losing, revenge or redemption. It was about discovering that the person I'd been fighting to become had been there all along, waiting for the courage to emerge. It touched my cheek, remembering the sting of that slap that had set everything in motion. What had seemed like an ending had really been a beginning. In trying to put me in my place, James had inadvertently helped me find it, not as his wife, not as his victim, but as the architect of my own destiny. The circle was complete. The story had found its true ending, not in the moment I walked away, but in the woman I had become by walking toward myself. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.